Hola, somos el colectivo Acero de la Juventud Comunista de México. En esta ocasión toca la segunda entrega de videos sobre las experiencias guerrilleras en México. Hoy toca hablar sobre Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. La segunda etapa de la guerrilla rural en México tuvo lugar en el estado de Guerrero, uno de los estados con mayor riqueza en recursos naturales, pero también uno de los estados más pobres y con más violencia del país. La situación en Guerrero es muy similar a la vista en el estado de Chihuahua, de la cual hablamos en el video anterior, donde las condiciones sociales son similares, ya que existe control y autoritarismo en la tierra por parte de caciques y miembros del gobierno federal y estatal. Para comprender el origen de la guerrilla guerrerense, hay que remontarse a dos episodios en particular. En primer lugar, la lucha popular y la posterior rebelión armada protagonizada por el Partido Obrero de Acapulco a principios y mediados de la década de 1920. Y en segundo lugar, la lucha autogestiva que los productores campesinos emprenden en los 50, con el objetivo de aminorar el poder de los caciques y acaparadores aliados a las grandes empresas norteamericanas. Esta independencia gremial forja un sentido de organización ajena al corporativismo sindical del Estado y los partidos de oposición que, a similitud con el caso chihuahuense, se encontraban alejados de sus bases sociales en el Estado. Estos antecedentes de movilización y autodefensa popular prepararon el terreno para que, en la década de los 60, se abriera paso a la vía armada socialista en un contexto abierto de autoritarismo del gobernador Raúl Caballero Aburto. Así hace aparición la Asociación Cívica Guerrerense, que logró consolidar un frente amplio de masas con una ejemplar popularidad y representatividad de los más diversos sectores sociales de la entidad, desde los campesinos más pobres de la sierra a los estudiantes de las normales rurales y la Universidad Autónoma de Guerrero, así como profesores, profesionistas, burócratas, empresarios y comerciantes de todas las afiliaciones políticas, socialistas, cardenistas, expriistas y gente sin afiliación política determinada. La ACG logró su cometido, destituir a Caballero Aburto, quien desesperado y acorralado políticamente no dudó en hacer uso de la violencia contra sus opositores. La lucha de la ACG solo pudo ser detenida por la intervención del ejército a petición de Gustavo Díaz Ordaz. La masacre de Iguala en 1966, fraudes electorales, la colocación de un gobernador impuesto por la presidencia y la aprehensión del principal líder de la ACG, Genaro Vázquez Rojas, fueron factores determinantes para que el movimiento popular considerara como cancelada toda vía de lucha pacífica. Es en este contexto en el que aparecen los movimientos armados encabezados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Ambos líderes emblemáticos del movimiento armado socialista comienzan su lucha en el mismo tiempo y espacio geográfico. Vázquez Rojas, egresado de la Normal Superior de Maestros y de la Facultad de Derecho de la UNAM, militaría primeramente dentro del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, renunciaría al PRI para incorporarse a la lucha popular independiente. Durante su estancia en la Ciudad de México, daría seguimiento cercano a los acontecimientos ocurridos en Guerrero, mientras proporcionaba asesoría a los campesinos que le solicitaban auxilio. La lucha dentro de la ACG, de la cual fue uno de sus principales líderes e ideólogos, lo llevó a transformar radicalmente su modo de lucha, logrando hacer una transición entre la lucha exclusivamente legal al planteamiento de la revolución socialista para generar las transformaciones estructurales que el movimiento popular necesitaba. Genaro es detenido el 11 de noviembre de 1966 en una clara maniobra por descabezar a la dirigencia de la ACG, quienes ya estaban sufriendo la oleada represiva emprendida por el gobierno estatal de Guerrero. Desde la cárcel, Genaro toma la decisión de transformar la ACG en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el grupo armado que mediante el uso de la guerra de guerrillas formaría el Ejército Popular para destruir al Estado mexicano. La primera acción de la ACNR consistiría en liberar a Genaro de la cárcel de Iguala, acción que se ejecuta el día 22 de abril de 1968. Si bien la ACG en su apogeo logró concentrar a grandes grupos de gente de diverso origen y estrato social, muy pocos abrazarían la tesis de la lucha armada, por lo que la ACNR recurriría a la participación propagandística en los medios para allegarse de una base social dentro del Estado y en todo el país. La ACNR establece contacto con los principales medios de oposición de la época, principalmente con la revista ¿Por qué?, quien le hace una entrevista a Genaro Vázquez y a la ACNR, la primera a un grupo armado en México y a su principal dirigente. Genaro poseía una habilidad excepcional para comunicarse ante los medios.
Gracias a esto, logró difundir a nivel nacional mediante diferentes cartas y comunicados su plan de acción que consistía en 7 puntos mediante los cuales la ACNR establecería un gobierno popular y socialista en México. Los 7 puntos del programa de la ACNR consistían en 1. Libertad política, derrocando al gobierno de la clase alta para establecer un gobierno popular de campesinos, obreros, intelectuales progresistas y estudiantes. 2. Planificación científica de la economía para maximizar la eficiencia de los recursos nacionales y dar con esto mejores condiciones de vida material y cultural al pueblo. 3. Nacionalización de la industria minera, la cual se encuentra en manos extranjeras. 4. Fortalecimiento de los derechos laborales y rescate de los sindicatos en manos de los líderes charros. 5. Desmantelamiento de los latifundios, entrega de tierras a los campesinos y rescate de los bosques depredados por las cabañas madereras. 6. Reforma agraria integral. 7. Alfabetización y desarrollo cultural para los sectores más pobres de México. En cuanto a acciones militares, la ACNR destacó en la realización de secuestros con fines políticos, tales como el del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, el 19 de noviembre de 1971, por el cual la organización exigió de algunos presos políticos y la suma de 2,5 millones de pesos. Asimismo, se secuestró a Donaciano Luna Radilla, gerente del Banco de Comercio del Sur, por el cual se exigieron $0,5 millón de pesos. Y por supuesto, a similitud de todos los grupos armados de la época, la ACNR ejecutó diferentes expropiaciones económicas a bancos en Acapulco, Chilpancingo y la Ciudad de México. Genaro ganó simpatía a nivel nacional dentro de los diferentes grupos de izquierda, quienes incluso lo veían como un equivalente del Che Guevara mexicano. Asimismo, los secuestros políticos y los comunicados, así como la creciente militarización de Guerrero, provocaron que la opinión pública volcara su atención hacia lo que pasaba en el estado. El carisma de Genaro y la atención puesta sobre la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria invisibiliza momentáneamente al otro grupo armado que opera desde el año de 1967 en la Costa Grande, el encabezado por el profesor Lucio Cabañas. Egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Lucio comienza su carrera política militando dentro de la Normal, lo cual eventualmente lo catapultaría a la dirigencia nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Mediante este puesto, Lucio lograría conocer a militantes socialistas de todo el país e involucrar a los normalistas de Ayotzinapa en la lucha de la ACG contra Caballero Aburto, hecho que lo llevaría a la cárcel el 11 de diciembre de 1960. Posteriormente, Lucio Cabañas se incorpora a las filas del PCM y se involucra en las problemáticas con los padres de familia y también de la región. Esta forma de activismo va a provocar que lo expulsen de Guerrero en 1965 y lo exilien hacia Durango. Ya en Durango va a trabajar con mujeres campesinas para formar una coalición misma que va a marchar en la ciudad para buscar mejores condiciones de vida. El activismo de Cabañas se volvía paulatinamente más incómodo para los poderes regionales de Guerrero y al mismo tiempo reconocido por otros sectores de los movimientos populares, particularmente con sobrevivientes del Grupo Popular Guerrillero, agrupados en el movimiento 23 de septiembre, quienes le extienden una invitación a incorporarse a la lucha armada. Cabañas rechazaría la invitación asegurando que aún podían lograrse avances mediante la lucha pacífica. Sin embargo, todo cambia un 18 de mayo de 1967, cuando Cabañas presidía un mitin de padres de familia de la escuela Modesto Alarcón, quienes exigían la destitución de la directora. El mitin fue atacado a balazos por policías estatales, provocando la muerte de 8 personas. Este hecho provocaría que Cabañas, junto con un pequeño grupo de seguidores, se exiliara en la sierra como una forma de supervivencia, pues sobre ellos pesaban amenazas de muerte. De 1967 a 1969, Cabañas engrosa sus filas con campesinos, indígenas, estudiantes y profesionistas, creando el Partido de los Pobres y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. El programa político del PLP ha sido juzgado de sencillo y pobrista, término acuñado para mencionar de manera despectiva a la simplificación de los conceptos teóricos y políticos del socialismo con el objetivo de hacerlo asimilable a las masas trabajadoras en condiciones de analfabetismo. Lucio, como principal ideólogo del PLP, mantenía una metodología de trabajo denominada ser pueblo para ser pueblo, la cual consiste en la integración orgánica del grupo revolucionario con su base social, conociendo su contexto, compartiendo su trabajo y usando su lenguaje para formar su conciencia de clase.
Cuando trabajaba con la base social, Lucio no usaba los términos de burguesía y proletariado, sino el de ricos y pobres, y mediante ejemplos cotidianos vinculados a la realidad de las comunidades, lograba transmitir las enseñanzas del socialismo. Esto no quiere decir que el PDLP generara un plan de trabajo basado en conceptos simples. Al contrario, al igual que la ACNR, el PDLP mandó su programa político a las principales publicaciones de oposición de la época. Dicho plan consistía en 1. Luchar por la vía armada junto con las diferentes organizaciones político-militares que surgieran en el país y junto con las clases trabajadoras, con el objetivo de derrocar al Estado mexicano y así establecer un nuevo orden político libre de explotación. 2. Destrucción del sistema capitalista. 3. Abolición de la propiedad privada de los medios de producción, colectivización de fábricas e industrias y el establecimiento de un modelo de comercio organizado por el nuevo gobierno revolucionario. 4. Abolición de los latifundios y colectivización de las tierras bajo el control de los campesinos. 5. Expropiación de bienes a todos los grandes propietarios inmobiliarios para proporcionar vivienda a los sectores más pobres del país. 6. Colectivización del sistema de salud y cobertura amplia a todas las comunidades que carecen de servicios médicos. 7. Socialización de todos los medios de transporte. 8. Amplio desarrollo educativo, científico y cultural para alfabetizar al pueblo y colocar el conocimiento al servicio de las necesidades sociales. 9. Socialización de los medios de comunicación. 10. Creación de un nuevo sistema judicial que otorgue plenos derechos a los trabajadores, así como la desaparición de la policía y el ejército para ser sustituidos por el pueblo autoorganizado y armado. 11. Derecho al trabajo digno y al justo ingreso para los trabajadores. 12. Solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo en lucha por su liberación. Los 70s comienzan con la primera oleada de acciones armadas de la ACNR, las cuales son ampliamente difundidas en medios de comunicación. Paralelamente, en el año de 1971, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento inicia sus operaciones militares, salvo que éstas en un principio no son reivindicadas, logrando que fuesen consideradas por los cuerpos policíacos y militares como acciones de la delincuencia común o actos perpetrados por la ACNR. El PDLP comenzaría a ganar notoriedad cuando comienza a tender emboscadas contra patrullas del ejército mexicano, las cuales provocarían fuertes bajas a la tropa. Asimismo, el PDLP ejecutaría secuestros importantes contra caciques, comerciantes y empresarios poderosos del estado de Guerrero. Pero quizás el más importante sea el secuestro al senador del PRI y candidato a la gobernatura por Guerrero, Rubén Figueroa, el 30 de mayo de 1974, por el cual se exigiría 50 millones de pesos, armas, municiones y la liberación de todos los presos políticos del país. Asimismo, este secuestro buscaba que el gobierno federal retirara a todos los elementos militares desplegados en la Sierra de Guerrero, los cuales en el combate a la guerrilla ejecutaron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, registrándose varios casos de desaparición forzada y ejecución sumaria. El secuestro resultaría desastroso para el PDLP, ya que tras casi 4 meses de reclusión, Figueroa es liberado por tropas del ejército, quienes recrudecieron la represión contra la guerrilla. Además, 25 millones de pesos que fueron pagados para rescatar a Figueroa fueron robados por el sacerdote Carlos Bonilla Machorro y Arturo Martínez Nateras, miembro activo del Partido Comunista de México. El dinero fue entregado por ellos dos al PCM, el cual jamás apoyó al PDLP ni a ninguna otra organización político-militar, sino al contrario, mantenían una postura reformista y oportunista. Si bien la ACNR y el PDLP coincidieron en tiempo y espacio, la alianza entre las dos organizaciones rurales no se dio. Lejos de tener discrepancias ideológicas, una de las principales causas que impedirían la coordinación entre ambas agrupaciones es la persecución militar y policíaca que la ACNR sufriría a raíz de sus primeras acciones. La estrategia propagandística de Genaro no solo generaría simpatía dentro de algunos cuadros de la izquierda socialista a nivel nacional, sino que vulneraría la seguridad del grupo armado al exponer nombres y rostros de los combatientes del núcleo, los cuales eran aprehendidos casi inmediatamente al llegar a la ciudad a desempeñar sus tareas. Esta persecución le impediría al grupo desarrollar trabajo político en la región para formar una base social sólida. Mientras tanto, el PDLP, lejos de los reflectores de la prensa y los aparatos de seguridad del Estado, pudo crecer en silencio incorporando más base social a sus filas,
lo cual les permitió sobrevivir mucho más tiempo y captar una fuerza defensiva que les permitiría burlar los operativos militares. Finalmente, el factor decisivo que impidió a la ACNR crecer a nivel local y nacional fue la muerte de Genaro el 2 de febrero de 1972. Según la versión oficial, al volcarse su vehículo mientras este era perseguido por una patrulla militar, mientras que expertos médicos que revisaron las fotos de la autopsia de Genaro y testigos relatan que en realidad al ver un oficial del ejército herido a Genaro, este procedió a golpearlo con la culata de su rifle hasta matarlo, hecho que se comprueba gracias a una herida en forma de V en su cráneo. Catlán, tú que tanto lo has querido, Genaro no se haya muerto, nomás se encuentra dormido, su sangre sigue enseñando entre todos los presentes que la muerte no hace nada cuando hay razones urgentes. El PDLP crecería dentro de la Costa Grande y la Sierra de Tecpan. Asimismo, entablaría acercamientos y alianzas con otras organizaciones político-militares como la Partidaria, embrión de la Liga Comunista 23 de septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria y el Movimiento 23 de septiembre. Pese a esto, el cerco militar del Estado mexicano y la ejecución de 5 campañas militares en la entidad, cuya estrategia de contrainsurgencia consistía en prácticas de terrorismo de Estado como bombardeo a comunidades, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, destruirían la base social del grupo y a las fuerzas combatientes del PLP. Después de un enfrentamiento de 4 horas con el ejército, Lucio caería acribillado el 2 de diciembre de 1974. A pesar de haberse popularizado un rumor que apunta a que, en realidad, Lucio se quitó la vida para no ser capturado, las fotografías e informes de la autopsia revelan que murió combatiendo. Su entierro se daría esa misma noche de manera semiclandestina y en una tumba sin nombre. Les grita Lucio Cabañas, voy a darles la batalla. Yo no le temo al gobierno, también traigo buenas armas. Yo represento a Genaro y he de morir en la raya. La muerte de Lucio no significaría el final del PDLP. Sus remanentes se replegarían y sobrevivirían hasta que en el año de 1980 entran en contacto con otra organización político-militar, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, PROCUP. Apenas un año antes, la Unión del Pueblo se había reestructurado después de ser víctima de serios embates represivos. La fusión con el PDLP les permitiría establecer bases rurales en Oaxaca y en Guerrero. El PROCUP-PDLP sería de las pocas organizaciones político-militares visibles en Oaxaca y en Guerrero a finales de los años 80 y principios de los años 90. Para 1996, esta daría origen al Partido Democrático Popular Revolucionario y al Ejército Popular Revolucionario. La herencia de las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas siguen presentes no solo en la actividad de los grupos revolucionarios de la actualidad, sino que ambos se han convertido en referentes de la lucha por la liberación a nivel nacional e internacional. La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 ha hecho que las nuevas generaciones conozcan a estos dos íconos de la lucha revolucionaria, por lo que su legado difícilmente está condenado al olvido. ¡Y que viva el FRAP! ¡Y que viva el FRAP! ¡Viva! ¡Que vivan las FARC! ¡Que vivan las FARC! ¡Viva! Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación!